hablaremos acerca de la parábola del rico y del pobre. Hablar del rico y el pobre implica hablar desde diferentes perspectivas. Pueden haber diversas perspectivas, pero en este caso me enfocaré solo en dos, la financiera y la humanística. Ampliemos el término humanístico. Con el término humanístico me puedo referir a la educación, la forma de pensar, la concepción del tiempo y la concepción del mundo que tiene un rico y un pobre. Retomemos de nuevo la parte de la educación. La educación es un tema bastante importante porque a partir de este punto me surgen las siguientes dudas. ¿Un rico recibe un tipo de educación diferente a la que recibe un pobre? ¿O qué hace, qué está haciendo nuestro sistema educativo para generar esa brecha entre el rico y el pobre? A lo cual encontré la siguiente respuesta. La educación pública y la educación privada. Recientemente se está dando la tendencia de que las escuelas públicas se estén tornando a ser privadas. ¿Por qué se da esta tendencia? Hay dos factores. El primero es el económico. ¿Económico en qué sentido? En que están tildando a las escuelas privadas de ser un promotor para la competitividad de los jóvenes que van a salir al entorno universitario y del entorno universitario al entorno laboral. Entonces, lo que quieren es empezar a inculcar desde pronto, desde, desde lo más pequeño posible, ese instinto competitivo para poder sobrevivir en el entorno en el que se encuentra el siglo XXI. Ese es un factor. Otro factor es que la escuela pública es tildada a ser baja, con baja enseñanza, con baja calidad, y esto es debido a que no tienen un interés fuerte por parte del gobierno para apoyar las escuelas públicas, escuelas gratuitas, con educación de calidad. En cambio, nos estamos volviendo más propensos a promover lo que se llama la educación industrializada. ¿Qué es la educación industrializada? La educación industrializada es aquella por la cual nuestros jóvenes se ven sumidos en un mundo donde todo es muy lineal, donde todo tiene un horario, donde todo se debe hacer de un solo modo, donde todo está ya marcado, donde ya hay un trazo definido, donde el único fin es el obtener un título o el obtener el grado de bachiller. Los jóvenes no se están creyendo eso. Los jóvenes están abriendo sus mentes porque ya saben que ese no es el fin. El fin es llegar a otro medio, otros. Hay diferentes vías para llegar a cumplir sus sueños, sus metas. Y es precisamente porque la escuela industrializada no permite un pensamiento divergente en los estudiantes. Es un pensamiento muy lineal. Las escuelas industrializadas son muy estandarizadas. Se tienen los niños clasificados por edad, clasificados por nivel de aprendizaje, y eso no debe ser así, porque están tildando la capacidad de los jóvenes dependiendo de ciertos factores. Eso es lo que vuelve a nuestra educación una educación industrializada, de lo cual habla más a fondo Ken Robinson en su video Changing Paradigms. Es un video muy recomendado, no lo voy a alcanzar a mostrar, pero me gustaría que todos lo vieran. Every country on earth at the moment is reforming public education. There are two reasons for it. The first of them is economic. People are trying to work out how do we educate our children to take their place in the economies of the 21st century. How do we do that? Ahora hablaremos de la forma de pensar. ¿Qué tipo de pensamiento puede tener un rico
que lo diferencia de un pobre? ¿Y qué tipo de pensamiento nota la gente en los pobres que los hagan pensar que tienen cierta necesidad de facilidad frente a las cosas? Quieren que todo sea más fácil, por así decirlo. Encuesté a 25 personas y en cada una de esas personas encontré pensamientos semejantes en cuanto a el tipo de pensamiento que tenía un pobre. Uno de ellos fue: el pobre siempre está pensando en que lo mantengan. Dicho en otras palabras, el pobre siempre está pensando en que le regalen todo, en que le den todo fácil. Que obviamente pues en cierto punto puede ser posible, pero hay otros factores que hacen que no sea tan fácil para ellos acceder a ciertas cosas. Pero son cosas que no voy a tocar en este proyecto. Otro tipo de pensamiento que detecté y que se me hace muy importante es que el pobre siempre está pensando en el presente. Hablando con esas personas me daba cuenta que al referirse a los pobres decían: es que ellos quieren todo para allá. O sea, ellos quieren tener las cosas ya, quieren volverse ricos de un momento para otro, quieren, quieren darse los lujos que no poseen al instante, quieren todo ya. Y es algo con lo que me encuentro de acuerdo. ¿Por qué? Porque los pobres, al querer todo al instante, se ven sumidos en el consumismo. ¿Por qué? Porque los pobres siempre consumen más de lo que su riqueza monetaria lo permite. Por ello es que, lastimosamente, se ven en la necesidad de incurrir en deudas innecesarias, o a veces necesarias, pero que se vuelven en un completo martirio durante toda su vida. Un préstamo con un banco, deberle dinero a personas y prestar dinero a otras personas también hace que esas personas se vean tildadas, porque siempre van a estar prácticamente que metidos en una penumbra en que no salen de sus deudas, y siempre sus deudas van a ser mayores a lo que a sus ingresos, a su riqueza monetaria. Y en ese afán de conseguir las cosas para allá, se ven metidos en el consumismo compulsivo. Y ese consumismo compulsivo es una de las principales causas de la pobreza. Por eso es que la mayoría de los pobres siempre van a ser consumistas. Ahora me surge la siguiente pregunta: ¿un rico acaso no es consumista? Sí, lo es consumista. Pero ¿en qué se diferencia? ¿Qué tipo de pensamiento puede tener? Pues hablando con las personas que entrevisté, llegué a una conclusión, y es que el rico piensa en cómo hacer trascender sus riquezas, su legado. Y con riqueza me refiero a la sobreabundancia que hay en cada uno de sus factores personales. Puede ser monetario, puede ser en el cultural, puede ser en su ámbito filosófico, la lógica que tengan. El rico siempre piensa en cómo hacer trascender ese tipo de pensamiento. Y por eso es que se da una gran diferenciación en cuanto a lo que es el rico y lo que es el pobre, en la parte humanística. De ahí es donde cabe resaltar la concepción del tiempo. El rico tiene una concepción del tiempo que va ligada a la proyección a futuro. El rico no quiere las cosas para allá. El rico está pensando en cómo las va a obtener en un futuro, y las va a obtener el doble de mejor. Y por eso es que se preocupan tanto en cómo proyectar sus metas, en cómo, más que proyectar sus metas, en cómo proyectar su filosofía, sus creencias, su lógica en cuanto a la trascendencia de sus riquezas. Porque eso es lo que les importa a los ricos: hacer trascender sus riquezas, cosa que el pobre lastimosamente no tiene, o algunos carecen de esa parte. Porque el querer las cosas para ya, como ya lo había dicho antes, es un factor que los hace retrasarse incluso, porque los hace incurrir en deudas innecesarias.
Esto con respecto a la concepción del tiempo. Y en cuanto a la concepción del mundo, el pobre, lastimosamente, tiene una concepción del mundo de que para sobrevivir se tiene que trabajar muy fuerte para conseguir las cosas. Pero trabajar como siendo empleado. O eso es lo que piensa la mayoría de los pobres. A diferencia de un rico, que un rico piensa en cómo puedo generar riqueza, cómo puedo generarla, cómo puedo generar una riqueza espiritual, una riqueza monetaria por medio de un gobierno empresarial. De ahí la importancia de las empresas, porque ya para abrir campo a la parte financiera, lastimosamente, el factor que más ha marcado la brecha en cuanto a lo que es el rico y el pobre es el dinero. El dinero ha sido el factor clave para esa diferenciación. Pero más que eso, si las personas supieran, todas supieran cómo crear empresa, la humanidad se vería en un grave riesgo. ¿Por qué? Porque todos estarían pensando en cómo generar bienes de consumo, por lo que nos volveríamos solo consumidores, solo consumistas. Más si ciertas personas saben cómo generar bienes de consumo, pero aparte de eso, generar propuestas de empleo para las demás personas, el mundo se verá en un avance. ¿Por qué? Bien, es un concepto económico que entre más fortaleza empresarial haya en un país, mejor va a ser su desarrollo. Pero se da otra tendencia que es en cuanto a ¿qué hace un rico cuando tiene tres empresas funcionando automáticamente y no tiene la necesidad de estar ya controlando cada día su funcionamiento, cada mes? ¿Qué es lo que pasa? Bien, tiene varias opciones. O dedicarse a descansar o dedicarse a laborar. ¿Para qué? Para generar ventajas competitivas en su sector. Es una teoría. Y así fomentar el avance, no solo de su empresa, sino aparte de la sociedad. Así eliminando las barreras, no eliminándolas completamente, pero pasándolas a un factor reducido sobre lo que es riqueza y pobreza. Con esto finalizó la parte humanística. Ahora pasamos a la parte financiera, que es un poco más compleja y delicada, ya que el dinero va a ser promotor de ambiciones, pero a la vez de decepciones. ¿Por qué de ambiciones y decepciones? Pasemos ya al tema financiero. En el aspecto financiero, el dinero juega un rol muy importante en cuanto al manejo que debe de tener el rico y el pobre con él. Cuando me refiero a ambiciones, es el que por medio de él podemos lograr obtener algo material, algo tangible. Y es ahí cuando hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros solo aspiramos a desear satisfacer nuestras necesidades, nunca lo vamos a hacer. Y por ende, nunca vamos a lograr la satisfacción completa. La satisfacción completa jamás va a existir en el ser humano. Ahora, cuando digo desilusiones, es precisamente por ese lado, porque el dinero es simplemente un medio para lograr obtener cosas materiales que nos satisfagan momentáneamente. Aparte de que también, cuando nos hace falta el dinero, nos juega una partida doble, debido a que la deuda también va expresada en dinero, pero en dinero que no se posee, que se va a pagar en un lapso. Entonces, cuando ese lapso se torna demasiado grande, hay un riesgo de quedar en insolvencia. De ahí es tan importante la parte financiera. Ahora, el dinero es el factor más influyente para que se dé la brecha entre el rico y el pobre. ¿Pero por qué? Porque el dinero fomenta la competitividad. Siempre va a existir la competencia a causa del dinero. Esto va a ser debido a que los productores necesitan
producir más bienes, valga la redundancia, para más gente consumista. ¿Y cómo se logra eso? Pues haciendo crecer la inversión que metan en sus empresas. ¿Y qué hace el dinero en las empresas? Fomenta la competitividad empresarial. De ahí es donde se miden los niveles de ingresos de una empresa. Aparte de eso, el dinero fomenta la competitividad también para las personas que son empleadas. ¿Por qué? Porque luchan por ganarse el puesto que más salario tenga. Ahora, enfocándonos hacia la parte del rico y el pobre, hay un factor que también se da y que es muy interesante en las familias ricas que no poseen la mayoría de las familias pobres. Esto es la educación financiera. Una gran persona, un gran escritor, un gran empresario, dice lo siguiente: la falta de educación financiera es la mayor causante de la pobreza. Estoy de acuerdo con esta afirmación. ¿Por qué? Porque las familias pobres y de clase media no saben manejar bien sus ingresos. Todo está hecho por reacción a las cosas. Me llegó una cuenta, saco dinero y lo pago. Listo, no pasó nada más. Más el rico ya ha presupuestado los próximos meses para pagar sus servicios públicos. He ahí una gran diferencia entre los dos también. La educación financiera debería de aplicarse también a la educación corriente, desde un principio, desde pequeñitos, para que así cuando sean grandes tengan bases sólidas sobre lo que es el manejo de sus finanzas. No importa si va a ser veterinario, si va a ser doctor, lo que sea, no importa si no va a estar ligado a la rama administrativa, pero la base de éxito en una empresa, en un hogar y donde sea, es la educación financiera. ¿Quién es el autor de esta frase? Robert Kiyosaki, muy famoso por su serie de libros de Padre Rico, Padre Pobre. En el libro Padre Rico, Padre Pobre, él habla acerca de cómo sus pensamientos cambiaron en cuanto él empezó a juntarse con el papá de un amigo de él, al que llamó Padre Rico, y de su papá genético, que le decía Padre Pobre. ¿Por qué? Su padre pobre era un educador y siempre le decía que estudiara fuertemente para que consiguiera un empleo sostenible para toda la vida, mientras que su padre rico le decía: estudia fuertemente para que algún día puedas construir un gran imperio empresarial y puedas ser libre financieramente. De aquí salen dos conceptos. Están los empresarios y los empleados. ¿Qué pasa con los empleados? Kiyosaki dice que el empleado está atado a algo llamado la seguridad financiera. ¿Qué es la seguridad financiera? Él está atado a recibir un salario fijo mensual, porque sabe que cuando lo necesite cada mes va a estar ahí, pero él no sabe que si el jefe de donde está trabajando se le da por vender la compañía a otra empresa, posiblemente haya un recorte de personal. Y si está entre ellos, ¿hasta dónde llega su seguridad financiera? La seguridad financiera es uno de los peores venenos que hay en la sociedad. Me atrevería a decir que los mismos ricos han creado eso para que los pobres no avancen o se sientan satisfechos. Y de ahí ya va relacionado con todo lo que hablamos en humanístico de que los pobres quieren todo fácil. Entonces, el rico puede estar pensando en cómo mantener al pobre en esa ubicación, mantenerlo ahí sin que avance. Pero no pasan de ser más que especulaciones, aunque puede ser un análisis interesante. Ahora, ¿a qué se refiere Kiyosaki con el empresario? El empresario va en busca de la libertad financiera, la libertad de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya tiene tantos ingresos pasivos en su vida
¿Qué es un ingreso pasivo? Hago la aclaración. Un ingreso pasivo es aquel ingreso que tú obtienes sin hacer ningún esfuerzo. Eso se logra por medio de crear sistemas de negocio que funcionen automáticamente después de cierto tiempo de operación para que el ingreso se vuelva pasivo. La libertad financiera tiene varios aspectos, porque cuando eres libre financieramente puedes, sí, obviamente hacer lo que se te dé la gana, pero también puedes explorar otros territorios que quisieras haber explorado, como lo decíamos antes. La libertad financiera debería ser el fin al cual todos pudiéramos llegar, porque de ese modo la gente podría ser competitiva, lo que acabamos de hablar acerca del empresario que tiene 5 empresas funcionando para él solo. Él puede estar siendo empresario, pero a la vez puede estar siendo empleado, y no es malo. Lo mismo un empleado también debería aspirar a lo mismo. Por eso digo que los pobres necesitan educación financiera y los ricos necesitan ser más abiertos en cuanto a sus secretos para alcanzar la libertad financiera. Robert Kiyosaki nos habla de un cuadrante, el cuadrante del flujo del dinero, que lo pueden estar observando. El cuadrante del flujo de dinero está dividido en 4 cuadrantes, valga la redundancia. Uno para el empleado, otro para el autoempleado, otro para el dueño de negocio y otro para el inversionista. Y se da la casualidad de que la parte izquierda del cuadrante es la parte en la que están ubicadas todos los pobres y de clase media. Y la parte derecha es en la que están todos los ricos. Aquí Kiyosaki dice, en el cuadrante del empleado, el empleado trabaja para un sistema, trabaja por una seguridad financiera y es pobre, vive para el ahora. Después está el autoempleado, que sí trabaja para su propio sistema, pero no es capaz de delegar el funcionamiento a otras personas, porque cree que toda la responsabilidad recae sobre él. Y si alguien más la toma, su empresa puede quebrar, lo cual lo vuelve un empleado de por vida. Ahora, en la parte derecha del cuadrante, encontramos el dueño de negocio, que ahí en ese sitio se encuentran todos los empresarios. Hacen sistemas de negocio para que de aquí a mañana se les conviertan en ingresos pasivos y de ese modo volverse inversionistas, que prácticamente los inversionistas lo que hacen es poner a trabajar el dinero para ellos. Como ya tienen sus ingresos pasivos de las empresas, pues empiezan a volverse inversionistas. Ahora, para concluir toda la exposición, el cambio radica en la educación, en el pensamiento y en la actitud que posean los pobres hacia el cambio de perspectiva de su entorno. El pobre debe conocer su situación actual y debe de ser consciente de que algo le está faltando. La educación financiera debe ser el paso para que haya una reducción en esa brecha entre ricos y pobres. Y el cambio de pensamiento en la evolución, en la educación para generar en nuestros futuros empresarios, empleados, una estructura sólida en cuanto a cómo no quedar en la insolvencia, en la pobreza total. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Esto fue todo. Y muchas gracias. Esto fue todo. Y gracias por su atención.